a esa mirada de esperanza, de que ha habido esquemas, que ha habido modelos de cómo debemos y podemos trabajar. Cuando hemos hablado de los problemas son complejos. Los problemas, cuando uno habla de pobreza, no, démosle empleo a una persona y ya se le superó la pobreza. No, la realidad no es así. Depende de la salud, depende del acceso al empleo, depende de su conocimiento, de educación para poder trabajar. Depende realmente de muchos factores que afectan el progreso, la movilidad social. Y entonces entender problemas complejos, como lo vemos muchas veces desde el sector privado, que es una línea, lo estamos viendo mal y lo estamos entendiendo mal. Y tenemos que entender que para atender este tipo de problemas que son complejos, tenemos que trabajar de forma colaborativa, o tenemos que trabajar como sistema atacando y entendiendo las diferentes barreras, condiciones que la población no está pudiendo tener, que los sistemas no tienen, que las instituciones no tienen, que los diferentes actores no están generando para que se pueda trabajar este tipo de temáticas. Entonces hoy realmente lo que hemos querido hacer con estos 60 años es hablar de un cambio sistémico. Uno habla de cambio sistémico, suena muy abstracto, pero cuando uno ve una foto donde uno dice toca trabajar muchos para trabajar algo complejo, es más fácil de entenderlo y tenemos que trabajar desde una perspectiva diferente. A lo largo de este tipo de aprendizajes de los 60 años, hemos pasado de tener proyectos que son muy valiosos, pero un único proyecto, como lo decíamos al inicio, no puede responder todas las soluciones. Entonces es una invitación a cómo podemos trabajar mejor, un tema muy importante, cómo juntos podemos trabajar mejor. Y un segundo, que también lo hemos discutido a lo largo, es cómo podemos invertir de una forma más efectiva, más eficiente y más sostenible. Porque no es que esté llegando más recursos, no es que haya mucho más recursos. Lo que tenemos que hacer es que los recursos que existen se inviertan en lo que debe invertirse, en el seguimiento de la forma que debe hacerse. Entonces tenemos que tener esas dos preguntas de una forma constante en cómo lo podemos ir trabajando. Y un tema, digamos, que creo que es muy importante en esta transformación de cómo queremos trabajar es realmente tenemos que asumir riesgos, porque no lo sabemos. Estamos cada vez más en un mundo de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar mañana, nadie vio venir la pandemia, nada venir lo próximo que va a seguir, pero tenemos que asumir riesgos, tenemos que ser valientes y tenemos que cambiar la cultura. Un tema de cultura, cómo trabajamos como cultura y cómo las fundaciones trabajan de forma articulada, pero con otros actores, cambiando el sistema y arriesgándonos cada vez más. Entonces, con esto les quiero compartir como 3 reflexiones que estamos viendo de tendencias globales. Obviamente uno ve qué está pasando a nivel global, y uno sigue el Stanford Social Innovation Review, uno ve una nueva publicación que se llama Chandler Social Investor, y uno ve temas que están pasando, y uno de los primeros que estamos viendo y que se trató en las últimas charlas, pero a lo largo del día, es la equidad en las dinámicas de poder. Por muchos años, la filantropía y muchas inversiones eran top-down. ¿Qué significa top-down? Que una persona, bien sea desde el centro de Bogotá, define qué va a pasar en un territorio, o una persona desde un donante define cómo se va a implementar un proyecto. Y realmente no se encontraban soluciones pertinentes para los territorios, para las personas, para los problemas. Y se está cambiando a complementar con un enfoque mucho más bottom-up, donde en el centro están los participantes. Uno conoce, enseña por Colombia, probablemente todos acá han oído Teach for All. Teach for All, que empezó como un modelo así, de educación, de trabajar los docentes, los retos, donde hoy está haciendo más innovación, es decir, son los estudiantes los que me ayudan a tomar las decisiones de cómo tengo que cambiar el modelo educativo. Cuando nosotros trabajamos con los jóvenes, que llevamos trabajando ya varios años con ellos, ¿qué quieren los jóvenes? Que trabajemos con ellos. Nada de los jóvenes sino jóvenes. Pero son preguntas que parecen muy básicas. Todo el mundo diría eso debería estar pasando, pero la realidad es que no. Entonces muchos proyectos se estaban tomando decisiones desde diferentes capacidades de poder. Solamente más top-down. Vemos que cada vez más, muchos de ustedes ya lo hacen, estamos trabajando desde arriba, desde abajo, construyendo evidencia, pero también oyendo las voces. Un segundo tema que pasa en la inequidad o equidad de poder es un tema, no, la anterior, es un tema de influencia. Hoy en día, pues hablábamos algo que me gustó mucho que dijo Roberto, y es, en la inversión todos podemos ser inversionistas de impacto, pero en la filantropía a nivel global hay algo que ha venido empezando a pasar, y es el giving pledge. O sea, la gente comienza a decir, vamos a donar un alto porcentaje de mi riqueza, o hay fundaciones que deciden qué está pasando en el nivel de salud. Una fundación como Ford o Gates Foundation a nivel global
con su mirada de inversión está cambiando las decisiones, está influyendo con un poder muy grande y tenemos que tener claro cómo esa influencia reconoce a todos los actores con quienes trabajan para que se trabaje desde la actividad. Y lo último que hablamos es de medición, que creo que es clave, y es los datos. Cada vez más hablamos de más datos, hay más información, pero los datos son poder. Los datos son poder para tomar decisiones, pero muchas veces no todos están accediendo a esta información para tomar la decisión, y son unos pocos. Entonces hemos venido trabajando con iniciativas como los Cómo Vamos, a que haya más información para que todos tomemos decisiones informadas, pero vemos cada vez la riqueza en la información para que pensemos desde la equidad del dato para medir qué es éxito. El éxito probablemente para mí es lo que necesita un joven, no necesariamente es lo mismo lo que ve el joven como éxito. Y ahí tenemos que hacer un balance, es una tendencia que estamos viendo. El siguiente tendencia que vemos, que creo que también es muy importante, la hablamos en una de las charlas, es cómo hacemos inversiones efectivas. O sea, lo decía en esa charla, probablemente no todos estaban ahí, pero para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda de Sostenibilidad 2030, se necesitaban cerca de 3 a 5 trillones de dólares anuales, y ahora luego de la pandemia se necesitan entre 5 y 7. O sea, realmente no estamos muy lejos de financiar y tenemos que encontrar nuevas formas para atraer más capital. Las fundaciones normalmente hacían filantropía tradicional, las empresas de inversión tradicional, y ese continuum del capital desde una diferentes esquemas de pago por resultados. Las obras por impuesto han funcionado muy bien en el país, se ha demostrado efectividad de cómo se presupuestos participativos. Hay mecanismos donde el sector social debe trabajar desde una perspectiva que realmente apalanque esos vacíos que se tienen en el sistema para apalancar y traer más recursos. Y ya por último, pero no menor, algo que ahorita varios con los que hablé, no pude estar porque estamos en panel paralelo, era el cambio de narrativas, el cambio de imaginarios. Realmente tenemos que entender que la comunicación es una de las herramientas más poderosas para entender los problemas y cambiar los cambios de paradigma. Si nosotros no entenderemos que la comunicación tiene que estar en función no de hacer mercadeo, sino de cambiar comportamientos, de entender nuevas realidades, que dejamos de ver el lado negativo, sino también el lado positivo que hablamos al inicio de que estamos en el negocio de la esperanza, tenemos que ir promoviendo cómo se generan comportamientos diferentes desde narrativas. Estamos en un momento complejo, yo creo que las redes sociales han creado un gran reto a título de narrativa y comunicación, porque los algoritmos sesgan los subsistemas y uno ve lo que quiere ver y no ve lo que no está pasando con otros actores, y tenemos que entre todos ir viendo cómo creamos unas narrativas diferentes. Y en Colombia, por la violencia que hemos vivido, tenemos una narrativa también que se lleva mucha población a la cultura y la legalidad. Y cuando hablamos de paz tenemos que pensar que tenemos que luchar contra esas narrativas y tenemos que mostrar otras narrativas para poder ir viendo cómo se van cambiando las formas de contar desde la comunicación. Entonces cuento estas 3 formas, digamos, de tendencias, porque creemos que debemos ir pensando esta nueva cultura atada a los valores de cada una de sus entidades, pero que nos invite a pensar diferente cómo debemos trabajar siempre como sistemas. Acá tenemos que trabajar juntos, no lo van a hacer solo los medios, necesitan nuestras historias, necesitan nuestro contenido, necesitamos también entender a los otros, necesitamos la inversión del sector privado, necesitamos trabajar un liderazgo mucho más colectivo para ver cómo se va promoviendo realmente este cambio. Y no quisiera cerrar, obviamente, sin agradecer a todos los que han hecho esto posible. Obviamente agradecer al Mambo por ofrecernos su casa. Siempre hemos sentido muy a gusto acá porque es una conversación cercana. El arte nos genera algún tipo de sensación humana que nos permite acercarnos más, y por eso queremos tener un espacio un poco más fresco donde todos nos podamos sentir parte de algo, de una red y que deje una historia. Quiero agradecerle a la familia Chavarría por la confianza. Este año cumplo 10 años ya en la fundación y la verdad comparto los valores de ustedes, comparto los valores junto con todo el equipo de la fundación de cómo nos inspiran. Quiero agradecerle también a mi familia, a mi esposa, a mi mamá, a todos los que realmente apoyan a que se vaya avanzando. Los aliados que están acá hoy realmente son los que están ahí, los que están en el terreno. Cuando uno es una fundación de segundo piso, todo se ve diferente y muchos de ustedes son los que están haciendo los cambios. Unos porque creamos confianza, hacen apuestas, otros porque realmente están en el terreno cambiando las realidades sociales de las personas. Y por último, esto no sería posible sin el equipo. Realmente la Fundación Corona tiene un equipo extraordinario. Lo decías tú, Elenita, de la importancia que ustedes apuestan en tener un talento de primer nivel. Entonces todo el equipo realmente ha hecho esto posible. El equipo que ha pasado por 60 años, que ha sembrado un legado, que ha dejado unos grandes aprendizajes, y que realmente el equipo que tenemos hoy
se ha esforzado en siempre seguir cuestionándonos cómo seguimos siendo una fundación que ayuda a inspirar a otros, que aprende de otros, que aprendemos de los errores y que con humildad sobre todo, pues siempre invitamos a trabajar de forma colaborativa. Entonces pues muchas gracias a todos y ahora sí esperamos que podamos celebrar con un feliz día.